Hola, bienvenidas, bienvenidos a este segundo módulo de la sesión eh, del tema que hemos trabajado, que es Goitia. El autor que hemos trabajado para entender el arte regional en el siglo XX, y que bueno, avanzaremos a arte contemporáneo. Pero bueno, pues, como ven, yo ya fui a la playa, ya vine, ya la pasé chidote, me eché unas piñas coladas en mi hamaca tomando el sol. Eh, y pues bien descansaditos, después del módulo anterior abordaremos estos contenidos que son, pues que nos confrontan también históricamente, porque sí, el decadentismo está bien vigente y vamos a pensar que justamente la pérdida de razón también empieza a ser un signo de época, a pesar de todo este, el racionalismo. Y bueno, vamos a pensar más en la razón instrumental que acompaña el capitalismo salvaje, que es como esta doble figura, que sí, por un lado es el capitalismo salvaje, y por otro lado tenemos la razón instrumental que permite que ese capitalismo salvaje exista. Entonces, es esta maravillosa contradicción que nos tiene mordiéndonos las uñas, mmm, y pues al borde del sillón, ¿no? Viendo a ver cuál es la siguiente eh, catástrofe del globo y de las culturas que estamos metidas en ese orden global. Y bueno, afortunadamente tenemos recurrencias de personas que se han preocupado por esto desde nuestra región, y son ecos también de lo que nosotros experimentamos. Pensábamos que Goitia era un artista rural, católico, y que Ruelas era un artista urbano, burgués. ¿Sí? Son dos clases sociales distintas, son dos formas distintas de entender la experiencia, y aún vamos a tardar en llegar a Goitia nuevamente en este gran desvarío que estamos construyendo juntas y juntos, pero estamos atravesando ahorita por los terrenos escabrosos y tétricos de la experiencia decadente, que no podríamos evitar hablar si ya estamos hablando de ello, de la guerra. Y en las influencias que veíamos que venían desde el infierno de Dante, que atraviesan por los grabados de Goya, llegan a Ruelas, y hoy en día las estamos viendo. Pues el asunto de la serie de Estragos o Desastres de la Guerra de Francisco Goya nos abre una ventana terrible a estos fenómenos. Esta pieza particularmente se llama Grande Hazaña con muertos, ¿no? Hace un choque discursivo, precisamente de las expectativas que se pudieran tener de una guerra en la que se triunfa y se tienen un montón de beneficios económicos y políticos. Y aquí estamos, pues, Goya pone en la balanza las pues, ¿qué vemos, no? O sea, ¿qué vemos que no hayamos visto, carajo? Decía un compa, si se han visto muertos, ¿sí? Cuanti más decapitados, decía. Este, y bueno, precisamente es justo en orden del lenguaje coloquial la descripción de esta escena terrible de los estragos de la guerra, ¿no? Que llama Goya. Compositivamente, bueno, esa es la fuerza estructural de las imágenes de Goya, que compositivamente eh, están diseñadas, estructuradas de tal manera que los pesos visuales te permiten seguir ciertas líneas que se convierten en cuerpos, y las cuales líneas que están truncadas por los desmembramientos.
Creo que es oportuno detenernos a experimentar lo que nos provoca este tipo de imágenes mórbidas, porque es otra vez la estética de lo mórbido, la estética de lo feo, de lo abyecto, de lo... Pero creo que Goya va un poquito más allá porque mientras que en Ruelas encontrábamos delirios, pesadillas, ensueños, aquí nos estamos confrontando con la realidad, ¿sí? Estas manifestaciones que lamentablemente son realistas, ya no están abordando únicamente la carga simbólica, porque Ruelas, vamos a decirlo, era un simbolista, en Goya también es simbolista. Aquí vemos un gesto lamentablemente más cercano a las imágenes de nota roja, este, y a los escenarios no solo mediatizados, a los escenarios que se pueden vivir en cualquier población que esté atravesando por conflictos bélicos en los que se está dispuesto a asesinar este, a los congéneres. ¿Qué es lo que tendríamos que vivir nosotras y nosotros para poder pensar en que es esta imaginación criminal de la que hablaban de Ruelas, envolver nosotras y nosotros mismos criminales para desmembrar un cuerpo? ¿Qué psicosis y qué perturbaciones mentales tienen que estar atravesando nuestros cuerpos para poder arrebatar la vida y asesinar a otra persona? En este caso, hace rato, en el módulo anterior, hablamos de Levinas, que hablaba de los signos como esta potencia tematizadora o temática que permite ofrecer lo que nos es propio a los demás. Justamente es Levinas quien comenta que la primer potencia, porque además Levinas es judío, la primer potencia y sobrevivió al holocausto, del ser humano al enfrentarse al otro, a la alteridad, es la posibilidad del asesinato. Y por eso él considera que la bondad es un principio a priori del ser humano, porque frente a la posibilidad de poder asesinar a la otra o al otro, tiene que existir una responsabilidad para el otro, para la otra. Y aquí vemos que ese principio ético del que nos habla Levinas y que nosotros experimentamos todos los días cada vez que nos enfrentamos a otra persona, a otro rostro, que no sabemos de dónde viene y a dónde va, es a la posibilidad del asesinato. Aquí, bueno, pues estas son evidencias gráficas de estos acontecimientos con un sentido crítico en el que se confronta las victorias bélicas y todos sus aparentes beneficios, insisto, económicos políticos y el costo de estas grandes hazañas, ¿no? Heroicas, que es muy diferente a lo que nos demuestra el imaginario gringo en las películas incansables de la Segunda Guerra Mundial, en las que siempre resultan heroicos. Esta es la parte que es ineludible y que es impronunciable y que aquí se presenta como una imagen pues completamente contundente. Y en la siguiente pieza gráfica de la misma serie, esto es peor, dice Goya, ¿no? Y aquí hay un pronunciamiento claro, grande hazaña con muertos. Y aquí continúa en su pronunciamiento, sí, político, Goya, esto es peor, ¿no? Atrás vemos unos figurines esbozados de soldados, en una especie de batalla, con cuchillos, sí, con espadas, y un cuerpo empalado en un tronco enraizado sobre el suelo, eh, y está el cuerpo nuevamente desmembrado, ¿no? Eh, ¿qué señales, qué es el mensaje que se está tratando con este tipo de bodegones que son los que trabaja Witkin ahora en arte contemporáneo, el fotógrafo que trabaja hace bodegones con
con cuerpos muertos, cuerpos humanos sin vida. Es algo que creo que tiene que ver con esto, lo que trabaja Witkin en esas piezas, pero son bodegones, son escenarios, son instalaciones, son mensajes. El cuerpo se vuelve un mensaje, ¿no? El cuerpo muerto se vuelve un manifiesto de poder de fuerzas destructivas, eh, de una potencia latente, ¿no? Es una amenaza, pero es más que una amenaza, ¿no? O sea, es el testimonio de estas atrocidades que encontramos como la guerra. Y disculpen que esté hablando tanto y que me detenga tanto en observarlas, pero me interesa que de verdad experimentemos estas sensaciones como algo cierto, ¿no? Como algo real. No es ya una estadística, no es ya una nota al pie, sino que más bien es el cuerpo del argumento de este módulo para tratar de dimensionar lo que significa la guerra. De la misma serie de desastres o estragos de la guerra. Y bien, es el caso de Goitia, que tiene una pieza sin fecha que se titula Decapitado. Esto más bien es un boceto. Es sanguínea sobre papel, de 62 por 42 centímetros y se encuentra en Fresnillo, Zacatecas, esta pieza. Se encuentra en Fresnillo, Zacatecas, esta pieza. La gran creatividad de Ruelas hace eco en sus alumnos. Este es el caso de Francisco Goitia, inspirado seguramente en Francisco Goya, pero sobre todo a la manera de los escritores y cineastas que durante la Revolución no dudan en seguir las huestes de Francisco Villa, como John Reed y Martín Luis Guzmán. Goitia se alista también a las tropas villistas, pero sin dejar su material de artista, ¿sí? Vemos entonces que alumno de Ruelas, Goitia, influenciado por Goya, y bueno, ahí comprobando un poco la hipótesis o compartiendo la hipótesis con el autor de este libro, que trata más bien de este artículo que trata de Ruelas, vemos que sí, que las relaciones que estábamos estableciendo son visibles, alguien más las ha visto, entonces estamos transitando por este trayecto que nos permite entender por qué Goitia decidiría enlistarse en las filas del ejército villista. Tales dice, plenamente convencido de sus deseos y de la justificación para realizarlos, se presenta ante el mismo general Francisco Villa para expresarle sus intenciones, quien lo envía de mala gana con Felipe Ángeles, no sin antes burlarse de sus palabras. La sensibilidad y cultura de este último, bueno, aquí en este parrafito, en este fragmento de párrafo, nos ofrecen la escena en la que Goitia asiste frente al general Francisco Villa para decirle justificadamente para sí que quería pintar la Revolución Mexicana, que es ahora como estos fotógrafos o estos periodistas de guerra, ¿no? Que son estas nuevas figuras en las que dan testimonio de estos procesos de la humanidad. Y bien, se supone o suponemos que Goitia, empujado en cierta forma por la tutela de Ruelas, se presenta frente a Francisco Villa. ¿Qué deseas, joven? ¿Cuál es tu asunto? Mi general, soy pintor y pienso perpetuar en un lienzo alguna de sus grandes hazañas. Quiero hacer pintura revolucionaria. ¿Qué pintar ni qué pinturitas? La revolución no está ahora para monitos. Denle a este muchacho un rifle y mándenlo a la línea de fuego. Allí verá cómo se pintan los uniformes de los soldados en el avance. Bien, otra escena. No sabemos, bueno, no sé, a mí me cuesta un poco de trabajo estas recreaciones evocativas de la presentación de Goitia frente a Francisco Villa. De entrada, no sé si realmente pasó, no sabemos si fue en esos términos, no sabemos si fue accidentado, si se está romantizando, idealizando
la, la, vamos a decir, las anécdotas, pero frente a la narrativa que nos ofrece, podemos imaginar pues una posibilidad de cómo sucedieron estos eventos en los que Goitia se presentó como pintor a hacer pintura revolucionaria. Aquí ya nos está entendiendo la pintura revolucionaria, como se entiende en el muralismo mexicano, nacionalista y bueno, más adelante comunista, sino más bien se entiende la pintura revolucionaria como el acto etnográfico, o vamos a decir etnopictórico, de pintar la revolución. Otra vez insistimos en el compromiso antropológico y que presentaba a Goitia, porque no es un asunto simbólico, es decir, no es un asunto en el que consiga Goitia imágenes de referencia o haga dibujos del natural para interpretarlos después como representaciones a sana distancia de la guerra, sino que en teoría y en hipótesis entendemos que Goitia asistió a la revolución y estuvo en el batallón de Felipe Ángeles, que fue uno de los militares que lo aceptó en su batallón. Fue el militar que lo aceptó en su batallón eh, eh, este, para hacer para lograr su intención, que no es una intención artística, vamos a decirlo, el arte es mediación, el arte es el medio, pero la intención de Goitia no me parece artística. Vamos a pensarlo, es una intención que sí trasciende o transgrede incluso los límites de lo simbólico hacia una suerte de realismo, ¿sí? Como el realismo francés que vemos con Courbet, que es de ir a vivir con las comunidades, o como incluso el mismo Van Gogh, que se va a vivir a la pizca, todos estos movimientos culturales y bueno, particularmente artísticos, tienen esa peculiaridad que no generan esto que se le critica a Saturnino, que es la producción o la sobreproducción o sobresignificación alegórica, metafórica de los fenómenos, sino en la confrontación con la realidad misma, ¿sí? Teniendo como referencia directa la realidad misma, no mediada por la imagen. Entonces, aquí hay la ruptura de un filtro, ¿sí? El arte deja de ser el motivo. El motivo es la revolución, vivir la revolución. El arte es el medio, ¿me explico? Aquí el motivo es otro y trataremos de irlo entendiendo porque Goitia resulta ser un pintor bastante complejo a través de estas construcciones narrativas. Del boceto anterior, este sí está fechado, es la de Cabeza de ahorcado, de 1955-1957. Goitia muere en el 60, es justo antes de su muerte, ya estaba enfermo Goitia, y es un óleo sobre tela de 122 por 93 centímetros, que está en el IMBA, ¿no? Vamos a pensar entonces, si pintó la revolución, ¿por qué está fechada este óleo en 1955 y 1957 si la revolución fue en 1910, 1921? Son más de 30 años después de la Revolución Mexicana. ¿Por qué se le adjudica el tema de la revolución? Lo que dicen la literatura que aborda el tema es que las impresiones de Goitia al pintar la guerra fueron tales que dio lugar a piezas a lo largo de toda su vida. Y sí lo vemos a lo largo de toda la vida de Goitia, pero a mí me preocupa un asunto que la literatura no señala con mucha claridad, es que no hay pinturas de Goitia fechadas durante el periodo de revolución. Entonces, si él pintó la revolución, ¿dónde están las piezas que pretendidamente pintó o los dibujos que pretendidamente dibujó? No sé, me preocupa en el caso de Goitia que se le esté idealizando o que se le esté obligando, que se le esté pretendiendo que represente cosas que realmente no estoy tan seguro de que represente. Nos estamos esforzando aquí en el ejercicio interpretativo
por experimentar lo que nos ofrece la literatura como cierto. Pero también es cierto que pues hay ciertas inconsistencias pues ahí. No sabemos, podemos pensar muchas cosas, como que estas obras se perdieron en el movimiento armado, en la guerra civil de la Revolución Mexicana, o no sé, vamos a seguirlo pensando en las siguientes diapositivas, pero sí vamos a ver que los trazos aquí son más expresivos, ¿sí? No hay una pretensión de realismo en las piezas de Goitia. Goitia está persiguiendo otras cualidades plásticas, otras cualidades pictóricas que tienen más que ver con la mancha, que tienen más que ver con el barrido, con la pincelada directa, con la espontaneidad, con el gesto, con cuestiones que no persiguen el realismo, sino dan énfasis en la expresividad de las soluciones y los acabados pictóricos. Y los colores pues también presentan cierta peculiaridad. Está enmarcada por un fondo de nubes vertiginoso, volátil, y la silueta alrededor de la cabeza decapitada es difusa, es como borrosa. ¿Cómo veríamos un decapitado nosotros colgado de una rama de un árbol, ¿no? De una especie de alambre? ¿Cómo se vería? ¿Cuál sería la impresión? ¿Podríamos realmente ver lo que está detrás de esa cabeza? ¿O la mirada se detendría contundentemente frente a esta imagen este, terrible de la guerra? De cuerpos anónimos, dice el texto. Precisamente de cuerpos anónimos. En ningún momento nos hemos preguntado, o me he preguntado en el análisis que estamos compartiendo ahorita, se preguntaron, nos preguntamos de quién es esa cabeza, quién será ese personaje, qué edad tenía. Bueno, podemos empezar a pensarlo. ¿Qué corte de pelo usaba? ¿Cómo eran los vellos de su rostro? ¿Cómo sería su familia? Y insisto, estos contextos. ¿Por qué lo asesinaron? ¿Quién lo...? No, no, no. Bueno. Los rastros de la revolución transforman el horizonte mexicano, y Goitia, único pintor que se integra a la guerrilla entre las huestes civiles, da testimonio fiel de los sucesos desde el primer plano de la batalla. No lo sé, no lo sé, la neta no lo sé. ¿Ustedes qué creen? O sea, si no lo imaginamos así, o no iría atrás al final, no, no, no en el primer plano de batalla, quizás iría al fondo, después de las balaceras, después de los asesinatos, ¿no? Después de los saqueos, después, quizás, o sea, por lo que estamos viendo en el dibujo y en la pintura que estamos viendo aquí, no vemos realmente pues ese testimonio fiel, sino más bien vemos el estrago, vemos la consecuencia, como lo que vimos con Goya. Vamos a ver que la similitud temática con el decapitado que está colgado en este fragmento que está del lado superior derecho, fíjense, vamos a observarlo. Hay una relación, ¿sí? Muy singular en un parecido en estos registros de la guerra. Entonces sí, pensar que, que, que Goitia fue el único pintor que se integra a la guerrilla entre las huestes civiles pareciera una afirmación un poco pretenciosa. Sí da un testimonio fiel de los sucesos, pero tampoco sabemos si fiel. ¿Qué tan fiel es esto? Si es más un recuerdo que se pintó en 1955 de la guerra, no sé qué, pero el problema es que no nos preocupa la fidelidad, o sea, no es un problema de fidelidad, no sabemos si lo que nos regala Goya o nos ofrece Goya en sus grabados es fiel o no a la realidad, es verosímil, ¿sí? Lo podemos entender, lo experimentamos fenoménicamente frente a la imagen, pero no sabemos si es real, no nos preocupa si es real o no. El asunto es que nos confronta, ¿no? Frente a un cuerpo desmembrado. Y por pura empatía afectiva, por sabernos cuerpos humanos, existe una transgresión, cualquier acción transgresora sobre el cuerpo como símbolo o sobre el cuerpo como elemento del lenguaje,
pictórico en este caso, es una transgresión hasta nuestra propia integridad simbólica, ¿sí? Como cuerpos vivos. Entonces no es la fidelidad, no es la fidelidad lo que nos preocupa. Entonces yo creo que sí valdría la pena discutir con el autor de este texto, en el sentido de que pareciera haber una intención poco, o sea, no muy crítica en cuanto a los retratos que nos regala de cómo se presenta frente a Villa y Villa lo manda a volar, porque está alimentando figuras estereotipadas de cada uno de ellos, tanto de Goitia como de Villa, ¿sí? Y además ahí con un remate en la última línea que dice, allí verá cómo se pintan los uniformes de los soldados en el avance. Quién sabe si Villa fue tan elocuente, pudo haber sido ocurrente, no lo sabemos, pero aquí más bien estamos trabajando sobre las figuras, la figura de Villa, no sabemos si Villa, pero sí la figura de Goitia, no sabemos si Goitia, pero sí la figura, vamos como símbolos también de la cultura regional, y Villa, bueno, Centauro del Norte, también representa este otro orden geográfico, ¿no? Y geopolítico de lo que estamos pensando. Y bueno, veíamos que el dibujo está precisamente en Fresnillo, eh, municipio muy violento del que viene Goitia, y en el cual a la fecha las prácticas mutilatorias, decapitatorias, son prácticas eh, en uso, ¿sí? Entonces, bien, este análisis de estas piezas durísimas de la guerra nos han llevado pues a cuestionar los testimonios que nos ofrece el autor, y creo que podremos avanzar un poco más porque también, insisto, resulta cansado, el tema, son temas pesados, el módulo está casi por concluir, pero bueno, vamos a tratar de avanzar un poco más para ir cerrando con la participación de Goitia en la pintura revolucionaria que él llamaba. Experiencia personal, dice el mismo texto, experiencia personal que le permite describir pictóricamente, no, este es el texto de Ruelas, perdón, este es fragmento, experiencia personal que le permite describir pictóricamente como testimonio directo los horrores de la guerra. Más tarde Goitia encontrará otro dramático dolor, el de los pueblos indígenas. Véase su paisaje de Zacatecas con Ahorcado. Este es de 1914. Bien, aquí hay una pista más fuerte. Aquí sabemos que sí pintó durante el periodo de la guerra. Esta pieza está en el Museo Nacional de Arte. No, mentira, no es la misma pieza. Ahorita vamos a ver la que nos comenta que es de 1914. Esta es de 1915-1919. Bien, Goitia sí estuvo en la guerra. Descansamos la sospecha de que no estuvo en el análisis. Creo que es un hallazgo. Sí pintó, porque sí, obviamente, como comentan los autores, sí estuvo en sí dejó una marca en su imaginario, en sus símbolos, en sus impresiones en su cuerpo. Estas imágenes que fueron registradas incluso antes de su muerte, como una especie de recuerdo vago y perturbador de sus recuerdos en la guerra. Y esta pieza de 1915-1919 es precisamente un ahorcado seco, ¿no? Ya descarnado, que tiene en el árbol suspendido con los trapos, con la ropa rota. Debe de tener, ¿cuánto quieren que tenga ahí colgado ese cuerpo? ¿Qué tiene que pasar para que un cuerpo quede colgado durante meses en un árbol a la intemperie, en un llano, en un monte, ¿sí? ¿Qué haría la gente que pasaba cerca del cuerpo? Digo, porque las hormigas están por todos lados, ¿no? Como el ser humano. Entonces, ¿qué tiene que representar? ¿Qué significa un cuerpo descarnado por la descomposición orgánica, suspendido en un árbol, este,
en medio cerro. Entonces incluso sabemos que Goitia estuvo tiempo después del lugar donde fueron las batallas y y este, las atrocidades de las que nos hablaba Goya. O sea, atravesó tiempo después de las batallas, visitó pueblos que tiempo después de haber sido víctimas de la guerra, y las personas que fueron víctimas de la guerra, pasó mucho tiempo después, por estos pueblos, en donde la gente fue colgada por diferencias políticas. Aquí me gustaría compartirles una experiencia personal, porque, bueno, familiar, porque, bueno, vemos como también nuestras historias de vida, como actos discursivos, simbólicos, también participan de estas construcciones. En mi familia, de parte de mi jefa, de mi mamá, es familia del estado de Michoacán, de un lugar que se llama Hanamoato, cerca de Uruapan, de Puruándiro, que son pueblitos que están ahí en los alrededores de Hanamoato. Mi bisabuelo era hacendado de, de un rancho. Bueno, no era administrador de un rancho. Y su esposa se llamaba Victoria. Él, la verdad, no sé cómo se llamaba mi bisabuelo. Mi bisabuela se llamaba Victoria. Y bueno, pues mi bisabuelo era maderista. Eh, Gana la revolución. Gana la revolución más bien. Tumban a Porfirio Díaz. Entra Madero a la presidencia. Mi abuelo simpatiza con la posición política maderista, quién sabe si entendiéndola o no, pero sí participa por lo que representa. Y al caer Madero, al ser este, quitado del poder, es colgado por la gente del pueblo, ¿no? Entonces, bueno, en la historia de mi familia hay registro de esta escena como una imagen también perturbadora, no visual, pero sí anecdótica, verbal, oral, que se ha transmitido por tradición oral y que, bueno, pues también confronta parte de mi historia personal. Y por eso es importante pensar incluso cómo nuestras generaciones anteriores, nuestra genealogía, nos permite tener acceso a fenómenos que aparentemente son muy lejanos, que son 100 años, como la revolución. Entonces, bien, ahorita para cerrar este módulo me gustaría que pensáramos un poquito, que pensaran ustedes un poquito en las consecuencias en sus abuelos de la revolución o de la guerra cristera, ¿no? Cómo se vivió, qué sabemos que se vivió y cómo estas imágenes nos permiten saber que la guerra de aquellos años dejaron un registro en nuestra memoria personal y cómo lo que estamos viviendo hoy con la guerra del narcotráfico incluso puede tener resonancias también con estas imágenes. Entonces, nuevamente, perduran los símbolos perduran, nos dan acceso a este tipo de experiencias. Bueno, vamos a cerrar la sesión. Vamos a tener que hacer un módulo más, va a ser una sesión de 1 hora y media para poder concluir con los contenidos de esta sesión digital. Que bueno, ahí administrenla ustedes, ¿no? Para que no se emboten de su servidor y de estos temas objetísimos que estamos trabajando. Los veo entonces, trucha.